Para finalizar con el tema de operadores aritméticos, voy a elaborar el quinto y último ejemplo. Para ello, desarrollaré el problema 8 de este problemario, que dice: elabore un programa en C++ que calcule el valor de R2 de un regulador de voltaje, matrícula LM317. Considere que los valores de VO y R1 son ingresados por el usuario. Y bien, al igual que en los ejemplos anteriores, aquí tengo el circuito y la ecuación que me permite calcular el voltaje de salida. Bien, para este ejemplo particularmente me piden calcular el valor de la resistencia 2. Así que bueno, de la ecuación que proporciona el fabricante de este dispositivo, vamos a despejar. Y el resultado del despeje quedaría de la siguiente manera. Ahora bien, tomen en cuenta que dentro de la expresión se adjunta una constante, que es una corriente de ajuste, el cual tiene un valor constante de 100 microamperes. Bueno, entonces con esta pequeña descripción del problema vamos a pasar al compilador para desarrollar el código fuente de este programa. Comenzamos con la creación de un nuevo proyecto. Consola aplicación, lenguaje C. Nombre del proyecto, vamos a colocar ejemplo 5. Siguiente, finalizar. Desplegamos el editor con nuestra plantilla y nuevamente modificamos nuestras bibliotecas. Agregamos la de edit.h y el archivo de nuestra carátula. Prueba.c. Dentro de la función principal main hacemos el llamado a nuestra carátula, colocamos el goto.xy para ubicar el prom en las coordenadas 10,2 y un print para mostrar el título de esta aplicación. En este caso es cálculo de R2 de un regulador LM317. Nuevamente un goto.xy para ubicar el prom en las coordenadas 10,4 y solicitar al usuario que ingrese el valor de VO. Entonces sería voltaje de salida. Unidades volts. Y capturamos por medio de la función scan en formato flotante dirección de la variable. Y bueno, vamos a regresar a la declaración de variables. Para este ejemplo nuevamente consideramos variables flotantes, nombres R1, R2 y VO. Si ustedes observan, no requiero de un voltaje de entrada, y en la misma ecuación lo podemos observar. El voltaje de salida depende únicamente del valor de R2 y R1, no está implicado el voltaje de entrada. Entonces en este caso no necesitamos solicitar al usuario que ingrese ese voltaje. Bien, regresando a la parte de la captura de datos, continúo nuevamente otro goto.xy para ubicar el prom en la coordenada 10,5 y mediante un print solicitar al usuario que ingrese el valor de la resistencia 1. Unidades ohms. Punto y coma, y mediante el scan capturamos el dato en formato flotante, dirección de la variable R1. Aquí olvidé colocar la variable, aquí es VO.
Continuando con el proceso, vamos a asignar a R2 el valor de nuestro despeje. En este caso quedaría asignar a R2 el valor de R1 multiplicado por la diferencia de el voltaje de entrada, que es VO, menos 1.25, y dividirlo entre 1.25 más el valor de R1 por la corriente IADJ, que les recuerdo de nuestro documento es una constante. Entonces tengo que multiplicar por IADJ y vamos a implementar directamente esta constante. No vamos a declarar una variable para asignar el valor constante. Entonces omitimos esa variable y lo aplicamos directamente como parte del proceso. En este caso también podemos hacer la escritura en formato de notación científica. Entonces quedaría 100 e a la menos 6, y con eso ya estaríamos desarrollando nuestro proceso. Con respecto a las prioridades, nuevamente ustedes observen la ecuación original, despejen y van a obtener esto como resultado. De aquí tomar en cuenta que hay que dividir toda la parte de arriba con respecto a este valor, 1.25 más el producto de R1 por IADJ. Entonces hay que darle prioridad a esta parte para que se pueda hacer la suma y el producto. Ahora, en donde no es necesario colocar los paréntesis es precisamente en la parte del producto de R1 con IADJ. Continuamos en el compilador. Para finalizar, vamos a imprimir el resultado. Entonces nuevamente empleamos el GoToXY para ubicar el PROM en la coordenada 10,8 y utilizar un print para mostrar el resultado. En este caso decimos que el valor de R2 es igual, imprimimos en formato flotante, 2 decimales, unidades y el argumento, que en este caso sería R2. Finalizamos con un get y agregamos nuestros archivos para la carátula y el edit. Entonces aquí get, copiamos nuestros archivos del ejemplo 3 o 4, copiamos edit, prueba y lo pegamos a nuestra nueva carpeta de proyecto. Ya nada más haría falta incluir una parte de edición, cambiar fondo de pantalla y limpiar aquí, por ejemplo, después de la carátula, limpiar pantalla también, y ejecutamos nuestro programa. Ya en la ejecución de nuestro programa podemos observar nuestra carátula, oprimimos una tecla y bueno, ya continuamos con la ejecución de nuestro programa. En este caso el título es cálculo de la resistencia R2 para un regulador LM317. Me pide un voltaje de salida. Por ejemplo, voy a proponer que quiero tener 5 volts a la salida y propongo una resistencia de 120 ohms. En este caso del cálculo me pide que ponga como resistencia 2 una de 356 ohms. Bien, ya nada más sería comprobar que efectivamente este resultado sea correcto, y con esto estaría yo finalizando esta primera serie de ejercicios aplicados al tema de operadores aritméticos.